Buenos días, ¿cómo están hermanos? Seguimos en esta nueva serie de enseñanzas que tiene como título Buscando la realidad en el cristianismo. La predicación de hoy tiene como título Viviendo nuestro cristianismo en las tumbas. Quédense tranquilos que no es ninguna predicación de Halloween ya que se acerca, pero ese es el título, Viviendo nuestro cristianismo en las tumbas. Y estoy seguro que el Señor nos va a hablar y esa es mi oración, que el Señor nos hable y como hacíamos énfasis el domingo pasado, ver nuestra realidad, ver cómo verdaderamente está nuestro corazón. Desde hace un tiempo tengo esta idea de escribir una serie de artículos demostrando o argumentando que el cristianismo, la vida cristiana, es la solución para los problemas de este mundo y no todas las nuevas ideologías que se vienen presentando para contrarrestar la maldad y todas las injusticias del hombre. Aunque estos artículos obviamente tendrían buenos argumentos, existe una objeción que yo no podría contestar y que creo que nadie sinceramente podría contrarrestar. Y la objeción es la siguiente. Yo me imagino subiendo los artículos y obviamente personas objetando, más que nada no cristianos, y lamentablemente algunos cristianos también, pero la objeción sería esta. Los cristianos no viven como su Biblia les manda. Fin de la discusión. Ya no hay cómo poder argumentar eso. Tratar de responder esa pregunta sería meterme por un camino que la Biblia no marca. De cierta forma hoy en día, ¿no? En esta época, hemos diseñado un cristianismo que permite a los cristianos afirmar y estar de acuerdo con las enseñanzas correctas, pero vivir sin obedecer esa Biblia, vivir sin obedecer, sin creer esas enseñanzas. Ese tipo de cristianismo es un cristianismo completamente ajeno a la Biblia. Para justificar un cristianismo así, tenemos que dejar de lado la Biblia. Ponernos a decir, no, bueno, es que hay un tema que ustedes no entienden, los inconversos, que cuando se nace de nuevo hay un proceso de tal y tal cosa. Meternos o meterme a justificar un estilo de vida así sería dejar de lado, tendría que dejar de lado la Biblia porque la Biblia no presenta un cristianismo de esa forma. Y creo yo, ese es uno de las causas principales de por qué nuestras vidas están sin fruto, por qué nuestras vidas no encontramos felicidad ni plenitud en el cristianismo que profesamos creer. El gran problema es que la Biblia solo presenta dos tipos de vida. Está la nueva vida en Cristo, según Romanos 6, versículo 4, y está la antigua vida, o como lo pone Efesios 4:22, la pasada manera de vivir. Y no se puede tener ambas vidas. La Biblia enseña en Romanos 6 que vivir una de estas dos vidas implica estar muerto a la otra. O en otras palabras, si vivo la nueva vida que Jesús compró para mí, quiere decir que he muerto a la pasada manera de vivir. Y si sigo viviendo en la pasada manera de vivir, quiere decir que estoy muerto, perdón, a esta nueva vida en Cristo. No se puede tener ambas vidas, por así decirlo. Tratar de vivir el cristianismo según la pasada manera de vivir, como lo dice Efesios, sería como si nosotros intentáramos vivir ahora en nuestra vida física, intentáramos vivir una vida plena y llena de alegría y satisfacción en una tumba. Por eso el título de la predicación, Viviendo nuestro cristianismo en las tumbas. Nosotros ahora, si intentamos vivir una vida en plenitud, iríamos a las tumbas. Quiero explicarme, ¿no? Déjenme explicarme lo que quiero decir. La vida sin Jesús tiene ciertas características y una de estas características es que las personas sin Cristo, o sea, las personas inconversas, van a vivir siguiendo, dice, los deseos de su carne y van a hacer la voluntad de su carne. Eso está en Efesios 2:3. Las personas sin Cristo, las personas que viven en esta pasada manera de vivir, tienen esta característica, viven según los deseos de su carne y por lo tanto hacen la voluntad de esos deseos en su carne. Ahora,
¿Cuáles son estos deseos de la carne? Si tienes ahí tu Biblia, puedes ir a Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20, y ahí Pablo lo explica muy claramente. Es como si fue escrito para responder esta pregunta. Versículo 19 de Gálatas 5 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de la carne, que son, dice Pablo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20 dice idolatría y hechicería. Y hacemos una pausa ahí, tal vez alguno puede estar pensando, bueno, yo no hago nada de esas cosas, ¿no? Yo no soy un adúltero. Si estás casado, yo soy fiel a mi esposa. Los solteros pueden decir, bueno, yo no estoy en fornicación en absoluto. Otra persona tal vez puede decir, yo no ando en idolatrías, yo no ando con un crucifijo, yo no ando con estampitas o con rezos a imágenes, y mucho menos ando en hechicerías o en cosas satánicas. Yo no hago esas cosas. Está bien, aunque cada una de estas características, cada uno de estos pecados necesita un examen más profundo en nuestras vidas. Sigamos y continuemos con lo que sigue diciendo la lista. El versículo 20 dice que vivimos en idolatría, hechicerías, pero mira lo que continúa: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y tal vez el Espíritu Santo, obviamente, ¿no?, inspirando a Pablo, para que nadie diga, no, yo no hago nada parecido a esto, termina el versículo diciendo, y cosas semejantes a estas, como para que no quede excusa. Entonces, en la primera parte de la lista, tal vez alguno de nosotros dice, bueno, no estoy viviendo en la carne. Uno de nosotros podría decir eso, pero en la segunda parte de la lista, por así decirlo, cuando ya comienza a hablar de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, ahí ya tendríamos que detenernos un poco y ser más sinceros. Yo quiero hacerte esta pregunta y que yo no estuve en muchas congregaciones, en la anterior y en esta, cuando me convertí, pero tal vez algunos de ustedes han pasado por varias congregaciones y estoy seguro que han visto estas características, no solo de la segunda lista, sino también de la primera lista. Así que ahora yo quiero que hagas una pausa y te hagas esta pregunta o medites si en tu vida personal hay uno o varios de estos pecados, si tu estilo de vida está caracterizado por uno o por varios de estos pecados. ¿Por qué te pido que hagas esta pausa y medites si esto está en tu vida? Porque vivir de esta forma en los deseos de la carne, vivir de esta forma es lo que la Biblia llama estar muertos en delitos y pecados. Entonces, lo vuelvo a repetir, necesito que tú aquí, obviamente, luego en tu casa, pero mientras vas escuchando la predicación, hagas una pausa y mires rápidamente si en tu diario vivir están manifiestas estas obras de la carne, una o unas cuantas o tal vez todas. ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque vivir de esa forma es estar muertos en delitos y pecados. Te pido que vayas abriendo tu Biblia o yendo a Efesios 2, versículo 1. Ahí aparece esta frase, estar muertos y delitos y pecados. Y una pregunta bastante lógica, hermanos: ¿dónde pones los muertos? Tú pones un muerto en una tumba, en donde no hay gozo, donde no hay alegría. Uno no va al cementerio a buscar la felicidad, uno no va al cementerio a buscar la plenitud y saber cómo vivir felizmente su vida. Uno no va al cementerio a hacer eso. Todo lo contrario, cuando uno va a la tumba, cuando uno va al cementerio, muy probablemente tu corazón se llene de tristeza, posiblemente comiences a llorar, porque esa es la única vida que puede haber entre los muertos. Por eso me dije esta frase, ¿no? Intentar vivir el cristianismo según la pasada manera de vivir es intentar ser feliz siguiendo a Jesús estando en una tumba, estando entre los muertos. Es una contradicción en términos. Ahora,
lo que voy a decir es muy importante y necesito que prestes atención y si no queda muy claro, si no me explico bien, sería bueno que escuches y estudies y puedas meditar y masticar o discernir la predicación con más tiempo y con más detenimiento en tu casa. Y obviamente, hace mucho que no lo digo, tus discipuladores, preguntarle, hablar con ellos, sacarse las dudas para ver qué quiero decir con esto. Estar muertos en delitos y pecados, como están leyendo ahí en Efesios 2, no hace referencia solamente a nuestra muerte espiritual. Vieron que Dios le dice al hombre en Génesis, cuando me desobedezcas vas a morir, y el hombre murió, no físicamente en ese momento, pero murió espiritualmente. Entonces, estar muertos en delitos y pecados no solamente hace referencia a eso, a la muerte espiritual. Estar muertos y delitos y pecados también se refiere a ese estilo de vida, escucha bien, se refiere a ese estilo de vida que busca su felicidad y su plenitud en cualquier cosa menos en Dios. Por eso, mira, vamos a leer Efesios 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos. Ahí está, nosotros espiritualmente muertos en delitos y pecados. ¿Y cómo se expresa esta muerte espiritual? ¿Cómo sé que una persona está muerta espiritualmente? Lo que sigue diciendo el versículo 2, dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, pero mira cómo se manifiesta esta muerte, en los cuales anduvisteis, en los cuales te movías en otro tiempo. Por eso digo que estar muertos en delitos y pecados es un estilo de vida de muerte, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esta palabra anduvisteis es una palabra griega que según el diccionario Vine hace alusión a todo el conjunto de actividades de la vida individual de una persona. Lo vuelvo a repetir, según el diccionario Vine, esta palabra anduvisteis hace alusión a todo el conjunto de actividades de la vida individual de una persona. En otras palabras, esa palabrita anduvisteis hace referencia a nuestro diario vivir. Estar muertos en delitos y pecados es un estilo de vida que vive, que se mueve según la corriente de este mundo y se expresa en las acciones que hemos leído en Gálatas 5. En unas palabras más sencillas, estar muertos en delitos y pecados significa vivir una vida igual que mi vecino, que mi familiar inconverso. Es vivir como aquella persona que no conoce a Dios, que no tiene a Jesús. Vivir de esta forma, hermanos, es vivir en la muerte. Vivir de esta forma es vivir en la muerte. Recuerdan otra vez Génesis, vas a morir. Cualquier estilo de vida que elijas fuera del que yo he creado, dice Dios, es muerte. ¿Y qué viene Satanás y dice, no vas a morir? Es un engaño lo de Dios. El engaño era de Satanás. Y Él nos ha llevado a un nuevo estilo de vida caracterizado por la muerte. Ahora, ¿por qué es importante saber esto que he explicado? Porque si tú lees ahí, cuando la Biblia dice que Jesús nos dio vida en el versículo 1 y en el versículo 5 de Efesios 2, no solamente significa que ahora nuestro espíritu ha vuelto a vivir, no significa solamente que tenemos vida espiritual, no es, bueno, ok, ya Jesús perdonó mis pecados, tengo un nuevo corazón, soy adoptado en la familia de Dios y comienzo a ir a una iglesia y bueno, ahora a esperar el cielo. No significa eso solamente. Significa que Jesús nos haya dado vida, significa que ahora también todo nuestro estilo de vida, esas manifestaciones de la carne ya no son pecado. Nuestro estilo de vida comienza a manifestar otras acciones. Ya no vivimos en la muerte como antes. Ya no vivimos buscando nuestra felicidad y nuestra plenitud y nuestro cristianismo en las tumbas. Ya no vivimos haciendo eso. Así que ahora, otra vez, es necesario que pienses un momento y te hagas esta pregunta. ¿Cuántas personas hay hoy en día en las congregaciones o en Missio? Y cuando digo Missio, hago un paréntesis,
Yo lo dije el domingo pasado en la casa que me tocó estar. Yo no sé, no tengo idea la vida personal de cada uno, más allá de lo que cada uno me comenta. ¿Sí? Yo no ando poniendo cámaras secretas ni micrófonos ahí en el comedor para ver qué hablan, en absoluto. Cuando digo esto, que puedan haber personas en Misio que viven de cierta forma, es porque creo que el Señor nos manda a examinarnos a nosotros y para hacerlo más personal a la predicación. ¿Sí? Siempre es mucho más fácil escuchar: la iglesia está mal, porque bueno, ahí nos podemos esconder en aquel hermanito que no viene a ser tanto, sabemos que a aquel le gusta tal cosa, pero cuando la Biblia nos dice tu vida está mal, eso es una bala directa al corazón, donde ya no me puedo esconder. Es necesario hacer personal las enseñanzas de Jesús. Entonces, volviendo al punto, quiero que te hagas esta pregunta: ¿cuántas personas hay hoy en día en las congregaciones y en Misio, ¿sí? que están con rencor, envidias, celos, amarguras, están sin poder perdonar? Tuvieron problemas con hermanos y eso lo llevan por años y años y años. O personas que están viviendo en pecados ocultos, como adulterio, como la lascivia, como la fornicación. ¿Sí? No hace falta estar casado para cometer adulterio. Eso es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Y estas personas continúan así años y años, y luego se preguntan por qué no pueden avanzar en su vida cristiana, por qué no pueden encontrar gozo, por qué no pueden dar fruto, por qué no pueden madurar. Y es porque están intentando seguir a Jesús, están intentando vivir el cristianismo mientras siguen en las tumbas, mientras siguen en este estilo de vida que la Biblia llama muerte. Estamos intentando dar fruto y glorificar a Dios en un lugar donde Él no está, haciendo cosas que a Él no le agrada. Nos tenemos que hacer estas preguntas: ¿por qué nuestras vidas no están dando frutos? Nos tenemos que hacer otra pregunta: ¿por qué nuestras congregaciones, por qué la iglesia cristiana no es considerada una actividad esencial? Tal vez uno puede decir: no, bueno, porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire, Satanás gobierna y es toda una agenda que va contra la iglesia. Puede ser, pero también tenemos que ver de que hemos sido tan esenciales para la sociedad. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué el mundo y por qué nuestros barrios no sintieron la diferencia cuando cerraron nuestros templos? Fue algo así como, en algunos casos, qué bueno que ya no hay ruido a las 10 de la mañana. Nada más. Todas esas preguntas nos tenemos que hacer. ¿Qué está pasando? Que el mundo puede seguir igual. Si la iglesia, si no existiera la iglesia, el mundo no sentiría la diferencia. Tenemos que hacernos esas preguntas. Y la respuesta es porque estamos viviendo en la muerte igual que ellos. Cuando nos cambiamos de casa es tan normal cambiarse de casa, pero también es bueno examinar nuestro corazón y decir: ¿se va a sentir espiritualmente que un cristiano ya no está viviendo en ese barrio? ¿O simplemente va a ser como si nunca hubo una familia cristiana? La respuesta otra vez: tal vez el mundo no considera esencial la iglesia, nuestros barrios no sintieron cuando los templos se cerraron, porque estamos viviendo en la muerte igual que ellos. El primer paso, hermanos, para encontrar la realidad del cristianismo es dejar de vivir nuestro cristianismo en las tumbas. Dejar de buscar la felicidad y la plenitud. Dejar de querer experimentar a Jesús en un lugar donde Él ya no está. Somos como los discípulos. Van a buscar a Jesús a la tumba y Jesús ya no está y la muerte ya no tiene poder. Por eso vienen los ángeles y le dicen: ¿a quién buscan? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No es el lugar, no es la vida de Jesús esto que está acá. Y hoy el Espíritu Santo nos puede estar haciendo esta misma pregunta: ¿por qué buscan a Jesús? ¿Por qué buscan su plenitud de vida cristiana donde Él ya no está? Están buscando entre los muertos a aquel que está vivo. Él está viviendo y nos ha llamado a vivir su vida. Para poder dejar de vivir en nuestro cristianismo en las tumbas, otra vez hago énfasis, es necesario detenernos
y ver nuestra realidad, lo que verdaderamente estamos haciendo. Tenemos que ver cómo estamos viviendo verdaderamente. Así que ahora déjame darte un consejo de amigo, de hermano, de pastor o como quieras tomarlo. Al leer pasajes de la Biblia, listados de pecados o de obras de la carne, como el que leímos en Gálatas 5, compáralo directamente con tu vida. No pongas excusas. La Biblia dice que el inconverso vive así, que vivir en la muerte es esto. Bueno, yo estoy haciendo eso. Compáralo con tu vida. Deja de lado el hecho de que asistes a una iglesia de sana doctrina, por así decirlo, o que profesas ser cristiano. Deja de lado todos los argumentos que nos enseñan las teologías sistemáticas, que no, que la santificación y que tal cosa. Deja de lado eso y compara tu vida con lo que ahí está diciendo la Biblia. Esas actitudes de poner excusas no nos van a permitir ver la verdad, hermanos. Y recuerdan lo que hablamos el domingo pasado. Nuestra realidad es lo que hacemos, no lo que deseamos hacer, no lo que deseamos sentir, no lo que anhelamos convertirnos. Nuestra realidad es lo que hacemos. Es la única forma de comenzar a vivir nuestro cristianismo saliendo de las tumbas. Un segundo consejo, vieron que al principio le dije que hemos diseñado un cristianismo que parece estar de acuerdo y conforme con este estilo de vida. No te quedes con esa mentira. No te confundas. Muchas veces decimos es que estoy luchando con ciertas cosas. Y si analizamos el significado de esa frase, estoy luchando, generalmente en nuestra vida significa, en realidad estoy sometido, estoy esclavizado a este pecado. Pero decimos, estoy luchando para que no quede como que en realidad estoy viviendo en los deseos de mi carne y estoy intentando hacer algo. Cuando decimos que algo nos está costando, que algo está, o que estamos luchando con algo, significa ese deseo de luchar, de no quedarnos con la tentación, ¿sí? Que no dejarnos ganar por la tentación. Significa que estamos luchando y es difícil porque tenemos la carne, el mundo, Satanás. Eso es cierto, es dura la lucha. Una cosa es estar en la lucha que te deja agotado, pero vas viendo victorias. Otra cosa es decir, estoy luchando, pero en realidad ya ni siquiera hago un esfuerzo, vivo así. Y lo peor es justificar. Cuando algo nos cuesta en la vida cristiana, no significa no me cuesta orar y no oro. Eso no es costar orar, eso es no orar. Costar es algo que uno empieza a hacer, pero te demora, te lleva trabajo, es difícil. Esto me está costando, pero voy avanzando, tal vez no de la forma ni de la velocidad con la que uno quisiera avanzar, pero lo voy haciendo, me va costando. Entonces no te dejes engañar por esas frases. Hermanos, yo sé que fue un poco rápido, por eso es necesario que mires en la semana, vuelvas a escuchar o ver la predicación, leer con detenimiento Efesios, a ver cómo hace Pablo el argumento de lo que significa estar muertos en Cristo y obviamente luego abrir tu corazón, sacar tus dudas en el discipulado. Pero esto es lo que quiero decirte. Si quieres vivir y si queremos disfrutar una vida, la vida que Jesús nos dio, esa nueva vida que habla Romanos 6, tenemos que dejar de vivir nuestro cristianismo en las tumbas. Tenemos que dejar de buscar entre los muertos a aquel que está vivo. Así que bueno, anhelo que el Señor te haya hablado, anhelo que el Señor esté poniendo este deseo, este sentir de realidad en la vida cristiana. Te mando un abrazo enorme, que el Señor te bendiga.